para la ciudadanía. Completamente. Es un tema de prioridades. El 2019 la reforma tributaria fue una reforma procíclica y el tema de una política procíclica es que acrecentan el ciclo económico, en este caso el ciclo económico depresivo, en este caso una política económica contracíclica sería menor gasto fiscal, es decir, que en vista de que se está recaudando menos, existe un menor gasto fiscal. Entonces, eso sería lo idóneo, pero no se está dando. Y como ya mencionaba, el tema de las prioridades es muy importante. Al margen de poder implementar políticas de acompañamiento para el tejido empresarial, para el mercado laboral, para la población en su conjunto, está dándose foco o se está observando otro tipo de prioridades. Pero sí reducir el gasto público sería o ayudaría mucho a la población. Ayudaría muchísimo reducirlo, pero también mantenerlo en cuanto al gasto público redireccionado hacia el sector salud. ¿Cuál es el problema con el gasto público en el sector salud que se ha mantenido en el último decenio alrededor de 3.4%? El problema con este es que es ineficiente. En 2019 representó el presupuesto general de la República en cuanto a gasto público con relación al PIB, con relación al presupuesto general de la República representó alrededor del 18% y en 2020 casi el 20%. Entonces existe, pero no es eficiente. Tenemos una llamada. Sí, muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Buenos días. Buenos días. Sí. Bueno, yo soy tarjetaviente y tengo lo que es un extrafinanciamiento con dos bancos. El asunto es que obviamente se me bajó un 70% mi trabajo y ahorita estoy superviviendo, no estoy sobreviviendo. Sin embargo, hasta el día de hoy no he caído en mora. Pero ¿cuál es el asunto? Que yo escuché que la Superintendencia de Bancos había dicho que se podía llegar a un arreglo con los bancos para ver de qué manera los créditos pues nos pudieran flexibilizar un poco. Fui a uno de los bancos y la única oferta que te hacen es de que, ok, debes $3,000 hasta este momento con este crédito. Vamos a asumir que te vamos a dar un nuevo crédito y te vamos a poner un nuevo plazo. Y la idea no es endeudarse nuevamente. Entonces, no entiendo en qué me puede ayudar, porque yo lo que quería era decir, bueno, vas a pagar la mitad de este préstamo por unos 6 meses y te vamos a estirar 6 meses más el crédito para que puedas terminarlo de pagar. Yo esperaba eso, pero desafortunadamente la misma dosis que le dan a todos los bancos, a uno dicen que está a libre discreción de ellos. Así que yo no sé qué es lo que estamos ayudando con esto que dijo la Superintendencia de Bancos. Estamos igual que siempre. Muchísimas gracias. Esa es una de las tantas historias que refleja la realidad de los nicaragüenses. Y los efectos de estas medidas impuestas. Así es, y en el caso de él, y quiero rescatar lo que decía, el tema de que está una política aprobada por la Superintendencia de Bancos, pero eso en qué se traduce si al final todo queda a discreción del banco. Sí, ese principalmente es uno de los problemas, la discrecionalidad en cuanto a las políticas implementadas por la banca comercial. Pueden existir políticas implementadas por la Superintendencia de Bancos, en este caso el usuario de crédito ya lo mencionaba, no obstante hay limitantes. No sé si él se ajusta, por ejemplo, a una de las condiciones de que tenían que ser usuarios de crédito a partir del primer trimestre, que adquirieron este crédito a partir del primer trimestre. No obstante, sí, el fenómeno sigue en el éter económico, en el éter financiero, en este caso, que precisamente es que las políticas se transfieran, y eso es un factor institucional grave. Tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días. Sí, buenos días. Quería hacerle una consulta al Acción 10. Sí, adelante, le escuchamos. Mire, yo soy transportista, ¿verdad? Pero yo ahorita vendí un terreno, pero yo quiero ir a cancelar el banco. Yo voy a cancelar conforme la tabla de pago. Se nos cortó la llamada, pero me imagino que era en cuanto a la tasa de interés. A veces hay muchas dudas al respecto de eso. Y otra situación que se da, aprovechando la llamada del televidente, es que se decía que si vos cancelás tu préstamo antes, a vos no te aplican el interés, como si lo estuvieras cancelando en el tiempo en el que lo ibas a cancelar, pero realmente no todos los bancos cumplen con esto. Tenemos otra llamada telefónica. Vamos a repase. Buenos días. Aló, sí, buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Sí, mi opinión es más que todo informativa. Yo en mi experiencia he tenido relaciones con distintos bancos y tengo que decir, en un banco, yo al pagarle me adelanté un pago de $40,000 y mi sorpresa fue que todavía hubo un cobro de multa por pago anticipado. Este es un banco.
cuando y en otro banco, casi en el mismo periodo, y les debía 140.000 córdobas, yo les hice la propuesta, mira, te voy a pagar 100.000 si te lo pago en 3 meses y bajame los 40.000. Este es un banco distinto. Este segundo banco y me aceptó, dale, vos pagás, te bajamos los 40.000. Entonces, si hay bancos que tienen políticas leoninas, otros bancos son más conscientes, entonces deberíamos de nosotros poder obtener un medio donde poder publicar cuáles son los bancos con estas políticas leoninas para que ellos se vayan educando, pues, y nosotros sepamos como usuarios de los bancos hacia qué banco dirigirnos, qué banco es el que tiene políticas menos leoninas, en este caso. Entonces, les agradezco por la información y gracias por la oportunidad. Gracias por compartir ese dato, y vemos que prácticamente, pese a cualquier crisis, la población mueve, como decimos popularmente, cielo y tierra para tratar de estar al día con sus deudas, pero por otra parte vemos algunas instituciones que son un tanto cerradas y por lo tanto no permiten de que la población pueda llegar o tener ese alivio que es lo que esperábamos. Sí, totalmente. Ese es un factor muy importante, el tema de la discreción por parte de la banca comercial, el tema de la eficiencia en el ejercicio de supervisión y el tema de la eficiencia en cuanto al ejercicio de que las políticas que sean direccionadas se cumplan en tiempo y forma. Ese es el asunto, porque existe la superintendencia de bancos, pero qué tan beligerante y qué tan diligente es. Si yo como usuario me pasa lo que decía el amigo televidente, que prácticamente más bien lo multan por pagar antes, y lejos de bajarle los intereses, como seguramente iba a preguntar el anterior televidente, por la tasa de interés, más bien lo están multando. Entonces, si yo voy a la superintendencia y puedo expresar una queja por escrito, ¿qué tan diligentes son? ¿Qué tanto puedo lograr? Sí, totalmente. Por eso, anterior a la crisis, nosotros habíamos visto un fenómeno creciente en cuanto al ejercicio de préstamos por parte de la sociedad misma. Es decir, al margen de que existen entidades financieras que te presten, las personas recurrían a personas cercanas, a familiares, a conocidos, precisamente por todas estas políticas implementadas que, como ya mencionaba el usuario de crédito que llamó, resultan ser leoninas, más bien. ¿No podría en este caso el gobierno no dejar a discrecionalidad de los bancos esta parte, sobre todo en un contexto como este, donde hace falta humanismo? Si bien dicen en la crisis se conoce lo mejor y lo peor de los seres humanos, y estas instituciones bancarias no son la excepción. En el caso de algunas de ellas se está conociendo lo peor, lo más visceral. Sí, en cuanto a la tasa de interés, debería existir un margen de operación como política sui generis. Ya mencionaba que es difícil, tomando en cuenta la Trinidad imposible, pero tomando en cuenta que estamos en una emergencia sanitaria y que esto repercutiría en la dinámica económica, no solo 2020, hablamos de 2021, y una moderada recuperación a partir, ya mencionaba, 2024. Entonces debería haber políticas no solamente direccionadas hacia el ejercicio o hacia la tasa de interés, no como una tasa de interés fija, porque eso implicaría mayor coerción, sino como un margen de operación. Ahora, también el ejercicio de supervisión debería hacerse en pro de beneficiar, por supuesto, al tejido productivo nacional, que es el que genera la dinámica económica en su conjunto. La situación de la banca con los clientes, las personas que tienen algún tipo de deuda con ellos, prácticamente quedaría, si recurren ante una instancia para tratar de que los proteja o que le den una respuesta, es similar a lo que sucede con las decenas de personas que tienen una deuda, recibos alterados en cuanto a la energía, recurren y el INE prácticamente no hace nada. Tal vez nos respondes eso después de recibir esta pausa, esta llamada telefónica. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Sí, yo quisiera, agradecer el hecho del panelista, pero yo quisiera saber qué opinión se merece sobre el tema del sector cafetalero. Un sector increíblemente importante en el desarrollo de la economía de nuestro país y sobre todo un sector que genera tanto trabajo para el sector desempleado. Yo quisiera saber por qué todavía algunas entidades que tienen nuestras fincas en garantía tienen la cosecha del año que viene y porque no hemos terminado de cumplir algunos compromisos nos están demandando. Quisiera saber si existe alguna manera de detener eso o entrar en algún acuerdo. También quisiera saber si Acción 10 puede nombrar algún grupo de panelistas
para discutir este tema tan importante. Sabemos que la cosecha no está muy largo, está como a medio camino, y qué medidas deberán de tomarse a la hora de concentrar tantos trabajadores en las fincas de café. ¿Cuáles van a ser las acciones a tomar? Sabemos que tenemos un gobierno totalmente mudo, pero nosotros, los cafetaleros, tenemos la obligación de encontrar una solución a esta dificultad. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Usted quédese en línea, por favor, para que nos deje sus datos completos y de producción de la revista. Vamos a hacer el enlace para poder abordar esta temática de tanto interés, que al final el sector productivo es el sector que mueve a Nicaragua, y me parece muy importante el hecho de que puedan participar acá en el programa y abordar estas temáticas que nos involucran a todos definitivamente. Lo que él consultaba... Sí, el sector cafetalero es un sector muy importante, aporta actualmente, se ubica como uno de los principales productos de exportación, ha competido en esa dinámica entre primero y segundo lugar con el tema de la carne. En cuanto a generación de empleo, es uno de los sectores productivos, sectores del tejido productivo más importantes, no solo en la generación de empleo directo, sino también empleo indirecto. Ya mencionaban los cafetaleros, los cortadores. Entonces, sí, debería haber, es decir, todo este set de políticas que nosotros pensamos que deberían existir, deberían ser focalizadas hacia los sectores más importantes, sectores productivos más importantes, porque por supuesto proteger crédito de consumo no es lo mismo que proteger crédito productivo, y menos un rubro tan importante como es el café. Entonces debería sí existir no solo el tema de la supervisión, sino la implementación de políticas, no solo en cuanto al sector financiero, sino protección para el mercado laboral y para el sector en su conjunto. Pero ¿ante qué instancia puede recurrir él? Y esa era la pregunta, ¿de qué manera puede él respaldarse? ¿Hay alguna opción para decirle, no me quites lo que me estás diciendo que me vas a quitar, dame chance pues para poder pagarte? ¿Hay alguna manera de hacerlo? ¿Es la superintendencia la instancia a la que él debe acudir? Sí, la instancia a la que debe recurrir es precisamente la superintendencia de banco. Debe recurrir al proceso formal con esta, y en teoría se daría el seguimiento de su caso. Pero precisamente sí, a la superintendencia de banco cualquier problema con la banca comercial debería ser reportado a esta instancia. Perfecto, vamos a recibir más llamadas al 2222-7808. Ahí tenemos la siguiente. Buenos días, le escuchamos. Llamadas en cuanto al tema. Sí, buenos días. Bienvenido, gracias por llamarnos. Gracias a ustedes, Canal 10, por tener un profesional que se mira que domina totalmente la materia, y que lastimosamente este gobierno no tiene gente así preparada para estos temas. Pero yo soy un ciudadano común y corriente que quería hacerle una pregunta específica. Según todo lo que yo he escuchado, ¿qué recomienda el economista Michael a una persona que, por ejemplo, está endeudada con un banco y que tiene la posibilidad mejor de saldar la deuda inmediatamente, pero deshaciéndose de algún bien preciado de la familia? ¿Es preferible deshacerse? Estamos hablando de un bien pues que no va a afectar la casa, pero que por lo menos es una fuente de ingresos fija para la familia, pero saldar la deuda mejor con el banco, porque, digamos, la deuda es a largo plazo, los intereses es a largo plazo. Esta pandemia, según lo planteado, o sea, no tanto la pandemia, sino los efectos de la pandemia económicamente hablando, son a largo plazo. Esto va a tardar, 10 años para que volvamos a estar como antes. Es preferible mejor saldar esa deuda y evitar ese hostigamiento que me puede hasta enfermar, pues, porque esto a largo plazo va a tener hasta repercusiones psicológicas de estar pensando tanto en una deuda de ese tamaño. Entonces, ¿qué recomienda usted, Michael? Mejor hacer uso de los bienes. Hay un refrán popular que dice, los bienes son para aliviar los males. Entonces, muchas gracias, los felicito nuevamente a ustedes dos de Canal 10 y al profesional que tenemos enfrente, y tengan buen día. Buen día para usted y gracias por participar. Muchísimas gracias por la pregunta. En este caso, un factor importante a considerar para cualquier tema de decisión en materia económica, y no solo en materia económica, sino en general, el costo de oportunidad. ¿Cuál es el costo de oportunidad que usted tiene en renunciar a ese bien que usted ya mencionaba, le genera ingresos? No es un bien primordial, creo que escuché eso, pero es un bien que le genera ingresos. Entonces, el costo de oportunidad que usted tiene en renunciar a ese bien y deshacerse de la deuda, de la tasa de interés, que sería creciente, y por supuesto del fenómeno psicológico, que por supuesto FUNIDES incluso realizó un estudio sobre el impacto de la crisis
en el tema psicológico en la sociedad. Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad que usted tiene en renunciar a ese bien sobre la pérdida de ese bien que le genera ingreso y poder deshacerse de su deuda? En este caso, lo recomendable es no tener deuda en periodos de crisis. Como base, lo recomendable es no poseer deuda, no ser acreedor de deuda y menos de deudas que están sujetas a tasas de interés crecientes. Y en este caso, hay un factor de riesgo e incertidumbre en economía. Sabemos que la crisis se va a agudizar, sabemos que se va a prolongar por muchísimo más tiempo, pero no sabemos ni cuánto ni por cuánto tiempo. Entonces, lo primordial ahorita para los usuarios de crédito es precisamente saldar deudas para el tejido social, para la familia. Habría que valorar en este caso quizá el riesgo-beneficio. Sí, el costo-beneficio, el costo de oportunidad principalmente. Considerar que los costos, por ejemplo, de energía eléctrica, de los servicios básicos está aumentando. Considerar que los ingresos van a disminuir, posiblemente si tiene un negocio, la demanda de sus bienes y servicios va a disminuir. Si depende de remesas, las remesas van a caer. Hay mucha incertidumbre en economía como para... Puede hacer un balance entre los pros y los contras y ver cuáles representan mayor ventaja o desventaja y por ahí... Exactamente, hacer ese balance. Hay otra llamada telefónica, muy buenos días. Buenos días, Canal 10. Sí, adelante. Mire, yo soy un deudor de finca, una microfinanciera, ¿no? Y bueno, debía bastante, pues $20,000 pero gracias a Dios pues no he quedado mal. Soy clase A, que le dicen ellos. Pero fíjese que yo le estoy agradecido a la entidad ahorita que me hizo una propuesta pues de 4 meses de gracia para recuperarlo, para incentivar mi negocio y bueno, solo voy a pagar los intereses de esos 4 meses, alargarme el plazo 1 año más para poder pagar un poco menos, pues porque yo estaba pagando como $800 y ahorita voy a quedar pagando como 500. Entonces yo miro bien eso que está haciendo finca conmigo. Bueno, le digo esto por lo que habló un señor ahí, pues, claro, si uno quiere bajar el pago, tiene que alargar el plazo, eso es algo lógico, pues. Gracias, eso sería todo. Muchas gracias. Posiblemente el amigo televidente sí aplica en estas normativas que eran destinadas a la clase A y B. Exactamente, depende de la calidad del crédito, del usuario del crédito. Hay clasificaciones, como ya mencionaba él. Está la cláusula también de la periodicidad, en qué periodo adquirió su crédito, y por supuesto existen ejercicios de renegociación de deuda para usuarios de crédito para quienes les es muchísimo más fácil poder sobrellevarlo. Tenemos otra comunicación. Buenos días, le escuchamos. Buenos días. Quería consultarle, digamos, cuando hay una deuda hipotecaria, en la cual, ¿verdad?, es la casa donde la persona vive con su familia y es el único bien que tiene. Con producto de la crisis de 2018 agravada por la pandemia, esta persona se quedó sin posibilidad de pagar, ¿verdad? Entonces, viene el banco y quiere ejecutar la hipoteca y dejarle sin casa a la familia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace en este caso? Pues porque la persona no es que no quiere pagar, sino que no tiene la posibilidad porque se quedó sin trabajo, está subempleado haciendo trabajos independientes y perdió toda posibilidad pues de sostener el crédito momentáneamente. Posiblemente se componga la situación, no sé cuándo, y podrá hacer algún arreglo y todo, pero en este momento no. ¿Qué se hace en este caso y qué pasa con los 6 meses que dio la superintendencia para suspender ese tipo de cosas, de ejecución? Sí, muchas gracias por participar. Muchas gracias. Bueno, lo principal que deben hacer es considerar todos aquellos elementos que posee su crédito y que posee su capacidad de pago, dirigirse a la entidad con la cual adquirió el crédito y tratar de renegociar su deuda. Existe este reglamento que publicó la Superintendencia de Bancos para aquellas personas que tienen acceso a ellos poder leerlo y ver si ustedes aplican dentro de estos usuarios de crédito que podrían renegociar. En el caso de que apliquen y no se le esté aplicando las políticas implementadas, pues dirigirse a la Superintendencia de Bancos en este caso. Pero lo principal
es analizar su situación y dirigirse a la entidad financiera. En el caso de las microfinancieras es un escenario un poco distinto y este poco distinto se traduce a altos intereses y algunas incluso han sido acusadas por usura. En este caso, ¿qué puede hacer una persona que se siente prácticamente estafada y que lejos de salir de la deuda, más bien la deuda va creciendo y no encuentra un alivio, más bien se está asfixiando? Exactamente. Igual lo mismo, la Superintendencia de Bancos regula el tema de los bancos comerciales y las microfinancieras. Entonces, en este caso, cualquier consulta incluso o queja se puede interponer a la Superintendencia de Banco. Existe un registro de todo esto y lo bueno es que existe un mecanismo. Si no existiera un mecanismo, estarían a discrecionalidad de las microfinancieras, que como ya mencionaba, sus tasas de interés son igual a discreción, pero son muchísimo más altas. En este caso, la CONAMI, ¿qué papel juega también? Igual es un ente de acompañamiento que supervisa entonces los usuarios de crédito. La Superintendencia de Banco trabaja junto con la CONAMI y regula todo el tejido financiero, en este caso bancos comerciales y microfinancieras. Sí. Pero si se sienten estafados por estos altos intereses, ¿también podrían recurrir al sistema judicial o tienen que pasar Como primera instancia, la superintendencia y luego realizar el ejercicio precisamente judicial en caso de ser necesario, en caso de ser recomendado, pero como primera instancia, superintendencia. Sí, bueno, ¿cuáles serían tus recomendaciones para la misma población que se encuentra bastante afectada económicamente a través de deudas y posiblemente tiene temor incluso acercarse a cualquier de estas entidades con las que está debiendo? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para ellos y también sobre el papel gubernamental en cuanto a las políticas que se están implementando y las que serían adecuadas en estos momentos? Sí. Comenzando con las personas, en vista de que no existen políticas de acompañamiento gubernamentales, en este caso lo principal es tener un elemento de generación de ingresos libre, completamente libre. Es muy difícil considerando que el ingreso primario se va a debilitar producto del aumento de la tasa de desempleo abierto, el ingreso secundario producto de la caída de las remesas, pero en aras de esta situación, en aras de este contexto, lo principal, lo primordial es no poseer deudas. Esa es una recomendación base, no poseer deudas y poder innovar en el caso de poseer un negocio, tratar de buscar alternativas para sobrevivir en el mercado económico, en el mercado, y para el caso gubernamental, políticas de acompañamiento para el mercado laboral, bonos, en este caso para el tejido social en su conjunto, el tejido empresarial y el mercado laboral, principalmente aquellos sectores más impactados, como ya mencionaba, que en este caso... ¿Debería de haber una negociación, un acuerdo en común entre empresa privada y gobierno, los distintos sectores productivos, por ejemplo, también en nuestro país, y el gobierno ver de manera interinstitucional las políticas que debe implementar y las regulaciones, que las instituciones sean beligerantes en este contexto para ver tantos problemas que tienen los usuarios, que tienen los nicaragüenses, que pueden significar esa diferencia entre vivir, supervivir, sobrevivir o definitivamente dejarse caer? Porque hemos visto en el caso de otros países, por ejemplo, que los impactos económicos de COVID-19 han llevado a las personas a la depresión y hasta el suicidio. Sí, existe un pacto social que debe ser reconfigurado y llevado a cabo. Este pacto social va a depender de un modelo de desarrollo de triple hélice. En este caso tenemos sociedad, gobierno y tejido empresarial. Este modelo de desarrollo debe existir y debe primar en situaciones de incertidumbre y de crisis. En este caso, las políticas de acompañamiento gubernamental tienen que poseer información fidedigna y actual, proveniente del tejido empresarial, proveniente de la dinámica económica en su conjunto. Entonces, sí, debe haber una especie de negociación, una especie de transferencia de información entre estos tres elementos, sociedad, tejido empresarial y gobierno. Ese sería lo ideal. Sí, muchísimas gracias, Michael Marengo, economista y también exfuncionario del Banco Central de Nicaragua, por habernos acompañado esta mañana. Recuerde que esta y otras entrevistas usted puede seguir a través de nuestras redes sociales, Canal 10 Nicaragua. Vamos a presentarles a continuación la interacción de nuestro invitado. El día viernes nos acompañó el economista y máster en Ciencias Políticas Enrique Sáenz. Un total de